pero desde el día uno para mí fue fundamental creerme el cuento y todavía me lo creo. Uno en la vida se encuentra muchas veces con golpes de suerte, eventos imponderables, variables exógenas sobre las que no tienes ningún control. Pues que así fue que empecé a trabajar en la banca. Mi primer cargo en la banca fue en el 98 siendo cajero en un horario extendido. Ser capaces de mostrarles unas ideas de cómo actuar sumando para generar un resultado que fuera más grande que el esfuerzo individual de cada uno. Salir de la zona de confort, enfrentarse a las nuevas oportunidades desde un punto de vista en que se abrace la oportunidad. Jugamos en un partido en una cancha desnivelada, es un mercado o son condiciones totalmente asimétricas. Una de las escuelas de ingeniería más importantes que hay en Colombia es la Escuela de Minas, de la Universidad Nacional de Colombia, es una escuela pública. Encontré algo que me ayudó mucho a pensar en lo que quería hacer hacia adelante y era hacer las cosas mejor. Bienvenidos todos al episodio 181 de Academia Crecimiento Personal. Si eres nuevo por acá, te quiero pedir un enorme favor. Junto a nuestro equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan de este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales. O sea que si nos estás viendo en YouTube, en Spotify, donde sea que nos estés viendo, dale suscribirte porque eso nos ayuda cada vez a seguir llegando a más y más personas y poder seguir trayendo mejores y mejores invitados. Con eso dicho, vámonos directo al episodio de esta semana. Nos vemos del otro lado. Carlos, bienvenido hermano, muchas gracias por aceptar esta invitación, por venir a compartir con nosotros y bienvenidos a Academia Crecimiento Personal. No, Juan, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, un placer estar en este espacio para poder conversar unos minutos. Carlos, hay una primera pregunta que siempre me llama mucho la atención conocer en la historia de cada una de las personas que tienen la oportunidad de pasar por acá, que es cómo quedan involucrados en la industria en la que trabajan, ¿no? Y en tu caso, en el mundo de la banca siento que tiene sus personas. Cuando pasan muchos años en la banca, son como fieles a la banca, en el sentido de que realmente han encontrado dentro de la misma un espacio donde generar impacto, crear impacto en la vida de las personas. Cuéntame un poquito ese camino tuyo a llegar a la banca. ¿Siempre te gustaron los números? ¿Había banqueros en la familia? ¿Por dónde viene un poco esa parte? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que si vamos a seguir desarrollando esta conversación, probablemente en varias de las partes voy a hablar de un par de cosas y es que creo que uno en la vida se encuentra muchas veces con golpes de suerte, eventos imponderables, variables exógenas sobre las que no tienes ningún control y creo que mi llegada a la banca es una de ellas. Yo siempre tuve bastantes habilidades numéricas, pero nunca me imaginé que se fueran a desarrollar dentro de este mundo. Estando en la universidad, en esa época, probablemente era el 98, yo ya había sido profesor de física en la universidad, daba clases particulares, tenía un trabajo de fines de semana que me empleaba siendo empacador en un supermercado de una cadena que ya no existe en No te Medellín, que es mi creo. ciudad, sí, en mi ciudad natal. Y siendo empacador de fines de semana, me encuentro con una persona, un compañero de mi universidad, que lo había visto y le dije, oye, ¿tú por qué estás aquí en ese centro comercial? Me dice, no, es que yo trabajo los fines de semana en un banco. Era un banco que existía en Colombia en ese momento, que era el Banco Superior. Ese banco tenía la franquicia de Diners para Colombia. Esa franquicia, pues en Panamá yo nunca la vi en los años que llevo acá, pero sí es muy fuerte. Llegó a ser muy fuerte en Colombia, es muy fuerte en Ecuador y tiene algo de presencia en Perú. Diners Club, ¿no? Diners Club, Claro, exactamente. claro. Entonces me dice, no, mira, yo trabajo acá, tiempo parcial, que se acomoda muy bien a la universidad y me dice, pues mira, si te interesa, tráeme la hoja de vida y yo la llevo y pues de ahí resultaron dos grandes cosas. Primero, pues que así fue que empecé a trabajar en la banca. Mi primer cargo en la banca fue en el 98 siendo cajero en un horario extendido y Ok. también justamente en ese momento empezó una gran amistad con él. Llevamos muchos años siendo grandes amigos. Yo soy padrino de su hijo mayor, él es padrino de mi hija del medio y todavía seguimos teniendo ese contacto. A él le debo el beneficio, el castigo de haber llegado al mundo de la banca, como te digo, por un accidente de encontrarnos simplemente en un día de trabajo para los dos. Sí. Ahora, te pregunto, en ese intercambio que tú tuviste con él, en ese momento que tú llegas a la banca sin conocer absolutamente nada de la banca, o sea, no conocías de cómo era ese monstruo por dentro, tú simplemente dijiste, bueno, ahorita mismo estoy trabajando parcialmente como empacador,
pues esto parece una opción tal vez un poco más potable para seguir avanzando. Entonces entraste a la banca, pero sin conocer del mundo de la banca realmente. No, digamos desde lo más básico. Primero tuve que aprender a hacerme uno de corbata. En esa época en las banqueros usábamos corbata, ya como te das cuenta ha cambiado un poco el paradigma. Y segundo, aprendiendo desde la tarea más básica, que era ser cajero, aprender a contar plata, a reconocer los billetes y a tratar de que no me metiera nunca un fraude con un billete falso en ese momento. Creo que es la labor más básica dentro de la industria bancaria, al menos en lo que tiene que ver con servicio al cliente. El modelo bancario, la industria bancaria actualmente ha venido desarrollando unos grandes dilemas o paradigmas sobre la funcionalidad y la relevancia de las sucursales físicas. Ok. Después o durante la pandemia se cuestionó mucho ese modelo, pero yo creo que estamos reconociendo después de que vivimos el confinamiento en varios países, sobre todo pues en algunos como el nuestro, en donde fue tan complicado, hemos reconocido que los puntos físicos tienen una gran relevancia en el momento de interacción entre las personas y en ese caso también en la banca. Entonces, esa presencialidad en las sucursales, que para mí fue el primer punto en esa tarea más básica que era la de ser cajero, fue una de las mecanismos que me permitió, diría yo, aprender el negocio desde adentro. Y como se lo digo a toda la gente que ha trabajado conmigo durante todos estos años, yo desde el primer día que me senté en una silla, así fuera a contar billetes y a recibir cheques, yo me sentí banquero. Y creo que es la gran Ujú. clave. Nosotros en esta industria tenemos que creernos, como decimos en mi país, tenemos que creernos el cuento, tenemos que sentirnos lo que somos desde el día uno, así estemos simplemente recibiendo una llamada, atendiendo a un cliente en una estación de caja o haciendo la labor más importante, presidiendo una organización bancaria. Ujú. Me gusta mucho que traigas a colación esta idea que since day one Ujú. en tu cabeza tú eras banquero ya. Ah, sí. Porque a veces uno en esas posiciones, cuando uno está en entry level, que creo que es el camino de muchas personas que entran pues por la posición, justamente ese primer espacio donde puedes entrar a una organización, hay veces que te sientes como que todavía no formas parte o todavía tu rol no tiene relevancia para el engranaje de la organización, pero tú desde el principio tenías en tu cabeza la etiqueta, ¿no? O sea, Ah, yo sí. soy banquero, a pesar de que estaba... Para mí eso fue fundamental. De hecho, para mí fue un duelo tener que haber dejado el saco y la corbata. Me encantaba todavía, inclusive ahora cuando tenemos foros en ciertas jurisdicciones, en ciertos espacios que todavía hay que usarlo, me gusta. Aprovecha para... Sí, sí, para desempolvar mis viejas corbatas, pero creo que hacía parte de algo, de una mística interesante que le daba algo de interés a la industria. Ahora pues hemos reconocido también un rol en la banca de generar una sensación de cercanía, de estar Ujú, mucho más a la mano, más asequibles a ujú. nuestros clientes y eso hace parte pues también del cambio de la forma como nos vemos, pero desde el día uno para mí fue fundamental creerme el cuento y todavía me lo creo, o sea, pienso que hay mucho por desarrollar, al menos desde mi parte en términos de conocimiento y desarrollo y eso creo que le pasa a todas las personas en todos los niveles, en todas las áreas, por más años de experiencia, yo aquí ya llevo como banquero 26 años, más de la mitad de mi vida, pero a pesar de que siento que todavía me falta por aprender, reconozco que me sentí y me creí el cuento de ser banquero desde el día uno. Claro, y me parece, me encanta que lo hayas traído a colación porque creo que es importantísimo el tema del mindset, ¿no? Lo que tú haces y cómo uno se ve a uno mismo dentro de la organización. Te hago otra pregunta interesante ahí, ligada a eso de que dices que since day one sentiste que eras banquero. Ujú. Cuando entraste a la organización, entrando en tiempo, o sea, trabajabas Sí. parcialmente inicialmente en la organización. ¿Qué visión tú tenías? ¿O simplemente entraste porque te pareció mejor que estar haciendo paquetería en ese momento en el súper? ¿O cuando entraste a la banca, entraste con esta noción de yo tengo aspiraciones a crecer, yo me gustaría ser, no sé, líder de un área, gerente algún día? O sea, ¿cómo, cómo recuerdas si miras hacia atrás Ujú. esa visión que tú tenías para ti de escalar dentro de esa industria nueva a la que estabas entrando? Mira, yo antes de responderte, Juan, eso me voy un poco para atrás para poner algo de color y de contexto a la pregunta. Yo soy ingeniero industrial, Ok, estudié en una, y lo digo con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, en una de las escuelas de ingeniería más importantes que hay en Colombia, es la Escuela de Minas, ok. de la Universidad Nacional de Colombia, es una escuela pública. Y desde el día uno que empecé a estudiar ingeniería industrial, encontré algo que me ayudó mucho a pensar en lo que quería hacer hacia adelante y era hacer las cosas mejor.
y creo que de las ingenierías todas tenemos unos cortes muy interesantes, pero la industrial en particular tiene la capacidad de aproximarse a todas las actividades, digamos, no solamente industriales, sino de producción de servicios, con unas ideas muy claras de qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer de manera distinta para que el resultado sea mejor. Entonces, cuando yo arranco a hacer mi labor básica de cajero, siempre estaba pensando en la siguiente transacción, en la siguiente actividad, en qué podía hacer para que lo que yo estaba haciendo tuviera un mejor resultado de cara al cliente que estaba al frente mío, pero también de cara a mí como profesional y persona en desarrollo. Ujú. Entonces yo te diría que desde el día uno y ha sido una aproximación de muchos años, es primero tratar de mejorar en todo lo que está pasando, pero sentir una necesidad intrínseca de no caer en una zona de confort, es decir, no quedarme Mm, cómodo, sí, listo. Fue el primer trabajo dentro de la banca, un trabajo muy interesante, pero al poco tiempo dije, listo, este punto, esta tarea de mi vida ya la quemé, ya lo entendí, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Y yo soy generación, o sea, soy generación X, no soy un millennial, y mi reto con los millennials ahora es como que traten de entender las maravillas del proceso, de todo lo que se disfruta cuando uno está aprendiendo. Para mí ese ha sido el gran reto durante toda la vida, tratar de balancear las ansias de hacer más y conseguir mejores resultados mucho más rápido, y contra la posición contraria que es ir aprendiendo cada vez más. Pero sí puedo reconocer que en cada momento de las etapas profesionales, arrancando por ahí, siempre quería hacer lo que estaba haciendo de una manera un poco Mejor. mejor de lo que Increíble. lo que estaba haciendo el día anterior. Increíble, increíble. Creo que el approach ese de la ingeniería, de esta capacidad que tienes o esa óptica que adquieres de buscar el mejoramiento de procesos, ¿No? te da esa forma de ver las cosas de cómo puedo, aunque sean ganancias marginales, pero cómo puedo hacerlo cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Y eso eventualmente, y sin duda, creo que es parte de tu propia historia, te va abriendo puertas. Yo creo que a mí me gusta mucho este concepto que lo vi en un libro de que uno nunca sabe quién está viendo. Entonces, cómo tú hagas algo, que lo hagas al 110%, es lo que te va abriendo las puertas más adelante, ¿no? O sea, seguramente habían muchos compañeros y cuando vemos tu historia hoy día hay una X cantidad de personas que entran en ese tipo de posiciones entry level, pero no todo el mundo logra escalar hasta la posición donde estás tú hoy día. Entonces creo que puede estar muy relacionado con ese mindset que tú dices de constantemente estar preguntándote cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Creo que eso es algo que saco de esto que me estás compartiendo. Ahí te quería preguntar, echando un poquito más para atrás, que esta dinámica siempre me parece interesante. Creo que en las historias de cada persona hay cosas como escondidas que uno no termina de detallar hasta que las pregunta. Por ejemplo, en tu hogar, tú eres hijo único, hermanos mayores, menores. ¿Dónde estás tú en esa dinámica familiar? Yo soy el segundo hijo, pero probablemente casi hijo único porque mi hermana mayor me lleva 10 años. Es 10 Ajá. años mayor, entonces cuando yo nací, que pudo haber sido un accidente, pero cuando yo nací, pues mi hermana ya era mucho más grande, y durante mi niñez y mi adolescencia ya mi hermana está en otro punto de la vida muy distinto. Mis Claro. papás son personas, todavía están vivos afortunadamente, son personas que siempre estuvieron muy presentes, muy trabajadores. Ok. Había ese Siempre, ejemplo entonces en la sí, de, casa. de sol a sol. O sea, de la parte de Colombia de la que yo vengo, que es de Medellín, hay ciertos atributos que se valoran de manera muy relevante desde el punto de vista cultural regional, y uno de ellos es el trabajo duro. Yo no sé si eso al final de cuentas es tan bueno o no, creo que más adelante en la vida he descubierto que hay balances importantes que manejar, pero sí hay algo que aprendí bastante de ellos, y es la disciplina y el trabajo. Levantarse temprano, empezar la jornada temprano, dedicarse a la tarea, cumplir con el propósito, hacer un delivery diario. O sea, las metas volantes del día a día eran importantes, y así eso se lo aprendí yo a mis papás desde muy pequeño. Súper, súper interesante. Y sí quería, antes de continuar, hacer esa pregunta porque creo que en el upbringing de cada persona siempre hay ciertas cosas que uno extrae. En tu caso, digamos, esa disciplina del trabajo y siempre me gusta conocer como un poquito de esa parte. Ahora, regresando a lo que me contabas, cuando pasas esta primera experiencia, que es la entrada al banco en este trabajo a tiempo parcial, ¿cuál es el próximo salto que das? Me imagino ya tal vez viene la oportunidad de trabajar a tiempo completo en la organización, te mueves a otro lado, cambias de banco, o sea, ¿qué pasa un poco para ir construyendo este camino tuyo? Ok.
Ok. Esa época, Juan venía, yo tenía más o menos 20 años. Ok. Coincidió con una parte muy importante pues también de mi vida que tiene que ver mucho en esa etapa de tiempo y es que justamente cuando yo empiezo a trabajar en la banca, empiezo mi relación con mi esposa, llevamos 26 años juntos entre novios y esposos. Ella me ha tenido que sufrir durante todos estos 26 años, no solamente como pareja, sino como banquero también. Y en esos 2 años que estábamos empezando nosotros relación, ella estudió conmigo también en la misma carrera, en la misma universidad. Ok. Empecé en enero de 2000 la práctica profesional en una institución financiera que se fue consolidando y se fue volviendo muy importante en la región de donde yo venía. Ahí empecé la práctica profesional en enero de 2000 y trabajé con esa institución bancaria probablemente 15 años, Ah, con un wow. periodo de tiempo corto en donde hubo un break que fue de 2003 a 2005 que fui a estudiar un MBA a los Estados Unidos. Ok. Ok, entonces cambias de organización, tienes esta práctica profesional, 15 años dentro de esta próxima organización. Así es. ¿Tu MBA en qué decidiste realizarlo? Es un General Management Purpose, o sea, en realidad es un MBA que de propósito general, Ya. no había ninguna especialización, eso ya ahora en diciembre cumplo 20 años. Si lo hubiera visto desde otra manera, probablemente hubiera preferido esperar un poco más para tener más experiencia, pero también viéndolo desde otra perspectiva, creo que ha sido un motor catalizador haberme arriesgado a no llevar tanto conocimiento, como experiencia hands-on de cosas Ujú. al llegar, porque creo que es uno de los puntos importantes. Cuando vas a Pero hacerlo, piensas claro, que es... en ese momento sí, ahora probablemente mucha gente tiene muy revaluados los MBAs. Sí, Ahora sí. cada vez más se consideran más importantes las formaciones en competencias duras, técnicas, cortas, Ujú. especializadas. Para mí era algo complementario y creo que llegó en un momento ideal en mi vida y así fue pues como también eso permitió ser una de las constantes que he tenido en mi vida profesional y ha sido el cambio. En ese momento no me fui de Colombia, ahora acabo de cumplir 21 años viviendo por fuera de Colombia Wow. y ese fue el momento inicial de empezar a migrar y estar en diferentes países aprendiendo no solamente pues de la banca bajo otros marcos regulatorios, sino de la influencia cultural que se tiene cuando vos estás desarrollando tu actividad en un país que no es el tuyo. Claro. Sobre todo, pues dado el contexto de nuestra idiosincrasia colombiana que tenemos ese arraigo tan cultural, Bien, pensamos que es tan fuerte y que es tan dominante. súper marcado. Y yo creo que también esa experiencia que tú comentas a temprana edad, seguramente te fuiste 22, 23 años por Al primera vez. NBA, sí, en Sí, el 2003, 25, 24, bueno, 25. ajá, 24, 25. Me imagino que es primera vez que salías a vivir fuera de tu país. Eso. Y eso creo que sin duda alguna, in your 20s, creo que es algo muy recomendable porque te da esta perspectiva de mundo, ¿no? O sea, te separas un poco de tus raíces y te toca valerte un poco por ti solo cuando tienes estas experiencias de ir afuera. Es algo que he conversado mucho con personas que pasan por aquí, del valor que le encuentran, no solamente a la parte académica que Ujú. aprenden, sino a la parte del desarrollo como persona, de tener que irte a otro lugar, valerte por ti mismo, separarte tal vez de tu núcleo familiar y etcétera, ¿no? Creo que trae un valor. Mira, Juan, yo te digo, yo creo que eso es de una relevancia infinita por muchas razones, porque en particular, y digamos, y me hace disculpar, yo trato siempre de poner un poco de contexto de las cosas cuando hablo con la gente, y este contexto lo voy a poner lo voy a circunscribir en lo que es Colombia como país y como un país de regiones. Ujú. Colombia probablemente dentro de Latinoamérica, excluyendo México y Brasil, los de habla hispana, es probablemente el país que tiene un mayor número de ciudades con más de 1 millón de habitantes. Ujú. Colombia tiene 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes y eso lo que hace es que es un país de regiones. Entonces vos tenés diferencias regionales, culturales muy marcadas entre una persona de la costa Caribe, alguien de la costa Pacífica, una persona del interior de la zona montañosa y dentro de la zona montañosa de Colombia o de la región andina, inclusive de los departamentos. Yo soy como lo dije antes, de Medellín, yo soy paisa y en particular ese contexto hace que los paisas que estamos encerrados por unas montañas muy bonitas, que creemos que Medellín es el ombligo del mundo, eh, es muy difícil y fue muy difícil por muchos años que nosotros, o al menos en mi generación, viéramos irnos de Colombia o irnos del país como una alternativa. Ok. Si vos te pones a mirar en general las personas que están estudiando, inclusive ahora en colegios de mi ciudad,
yo diría que entre el 80 y 90% de la gente se queda estudiando, no solamente dentro de Colombia, sino dentro de Medellín. A diferencia de lo que yo veo aquí en Panamá, yo tengo 3 hijos, mi hija mayor tiene 15 años, está a 3 años de irse a estudiar y seguramente ella a los 18 años se va a ir a estudiar fuera de Panamá, como pasa con más del 90% de sus peers en el colegio donde ella estudia. Correcto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu observación. Creo que hay países, en particular, por ejemplo, Panamá, en donde la gente se expone mucho más, desde una edad mucho más temprana, A a buscar irse del esa país, experiencia. exacto, a exponerse culturalmente, a salir de esa zona de confort. Para nosotros, dado ese contexto de región, dado esa condición de país, no era tan normal y digamos no es tan normal hacerlo a los 16 años como la edad que fue que yo me gradué del colegio, Claro. sino que muchas veces se hacía después. Mis amigos que se fueron del país a estudiar lo hicieron ya para hacer una maestría y de esos la gran mayoría volvió a Colombia. Ya. Una cosa muy similar como la que pasa con los panameños que al menos yo conozco. Sí, Muchos se terminan van y todos vuelven, casi todos todos, vuelven. es la verdad. Creo que eso aporta mucho. A mí en particular de mis compañeros, pues de mi primer roommate que tuve fue un danés con una mentalidad totalmente distinta Pero por culturalmente, lo supuesto. cual fue súper divertido. Pues el tipo todo el tiempo que estábamos durmiendo juntos siempre estaba en calzoncillos porque así Era común en allá, la sí. despedida feliz así en calzoncillos, entonces fue un choque fuerte, pero yo reconocí en cada una de las cosas con él, con mis compañeros turcos, mis compañeros chinos, mis compañeros de la India, cosas que para mí eran muy lejanas desde el punto de vista cultural porque hasta esa época, pues hasta los 90, 2000, Colombia estuvo muy cerrado a las influencias externas, no solamente digamos de comercio, sino de cultura, comida. Entonces para mí Ujú. fue algo bastante valioso, que lo reconozco como uno de los puntos de quiebre que me ha generado una visión y una capacidad de ver el mundo diferente. Y lo trato de hacer con mis hijos, Qué interesante. demostrarles que el mundo primero es mucho más grande que Colombia, el mundo es mucho más grande que Medellín, y que hay mucha gente muy especial con unas formas de ver la vida desde el punto de vista de religión, social, muy distintas, pero que nos encontramos en muchos puntos comunes. Y Ujú. eso creo que lo hemos visto durante los años y lo hemos aprovechado mucho también en Panamá. Claro, me parece muy interesante lo que dices porque eso que comentas de tu experiencia, cómo lo viviste, el concepto o el contexto regional de Colombia, el tener estas experiencias, como decíamos antes, no solamente es lo académico, sino la formación personal, porque al final uno va por la vida con esta caja de herramientas y no solamente es lo técnico, sino la persona, tu capacidad de entender otras perspectivas, conocer otras personas, conocer otras culturas y eso sin duda alguna forma parte de uno y te acompaña el resto de la vida, ¿no? Eso es algo fundamental. Ahora, quería repasar un poco el periodo que me comentaste, esos 15 años, que Sí, estás en en esta empresa dentro del mundo de la banca. En esos 15 años, por supuesto, que tuviste que haber tenido varios movimientos, tanto tal vez horizontales para moverte a otras áreas, como verticales e ir escalando en ese escalafón o en esas escaleras que hay dentro del mundo corporativo. ¿Qué tú encuentras o qué tú podrías comentarnos que te ayudó a ti, uno, a moverte hacia arriba dentro de las organizaciones, que creo que es importante conocer qué herramientas tú pondrías ahí o qué cosas crees que son importantes para las personas que están escuchando esto al momento de que quieran crecer dentro de una organización? Y lo segundo es, vamos con la primera pregunta y luego te hago la segunda para no confundirte. Lo primero es esto que te acabo de decir. ¿Qué cosas has visto si miras hacia atrás en tu historia que crees que son importantes para aquella persona que busque crecer dentro de una organización? a ver, Juan, yo te diría dos cosas ahí fundamentales. Uno es, puede ser que no necesariamente buscándolo, pero no sentirse incómodo con unas situaciones de cambio. Es decir, enfrentarse a las nuevas oportunidades desde un punto de vista en que se abrace la oportunidad, así sea salir de la zona de confort. Creo que el gran driver inicial es ese, es estar súper abierto desde el punto de vista de perspectiva a recibir cualquier oportunidad, por más distinta que sea, Ok. sobre lo que estabas haciendo. Entonces, si hay una oportunidad nueva de conocimiento, si hay una oportunidad nueva de desarrollo, un nuevo proyecto que implique
muchas veces sacrificio en tiempo, en espacio. Creo que es un gran driver para buscar esos factores diferenciadores porque al final de cuentas es eso, o sea, es quién está dispuesto a hacer algo diferente para tomar el siguiente gran reto. Entonces Ujú. yo creo que es un tema, digamos, de apertura mental, aceptar que estar por fuera de la zona de confort es bastante bueno. O sea, si nosotros como raza humana nos hubiéramos quedado en la zona de confort, nos hubiéramos quedado en las cavernas Así y mismo es. nunca no hubiéramos salido a explorar qué había más allá, hubiéramos seguido siendo recolectores digamos, la historia de la humanidad. Entonces creo que el gran punto es salirse de una zona de confort y el segundo punto, como te decía ahora, creo que es un hambre de conocimiento. Mm, Es un gran deseo, no solamente de que quiero saber, quiero ponerme en algo que sea distinto, sino que quiero aprender lo máximo que pueda. Y creo que increíble. el hambre es algo que nos falta mucho. Y yo, mi familia es muy importante, todo el rato que estemos hablando voy a hablar de ellos. Pero, por ejemplo, a mi hija mayor, cuando hacía competencias en el varsity team de natación, yo le decía cuando salía a nadar, mira cómo nadan los chicos con los que nadan de otros colegios menos favorecidos tuyos aquí en Panamá. No tienen tu técnica, no tienen tu estilo, nada es hermoso, nada es perfecto, pero tienen hambre. Se quieren comer la piscina completa. Se Ajá. lanzan y salen sin respiración, salen ahogados, salen totalmente exhaustos porque se metieron y nadaron 1 minuto y medio, pero lo dieron todo. Entonces creo que esa hambre de capturar la mayor cantidad de valor de la oportunidad que está sobre la mesa es algo que probablemente es lo que permite hacer más los brincos. Dentro de las organizaciones es muy difícil dar crecimientos porque se mueva un jefe, porque haya una oportunidad de No, en realidad la mayor capacidad de crecimiento, no solamente profesional, sino económico, se da normalmente porque yo haga saltos, bien sea dentro de la misma compañía, dentro de diferentes funciones o intercompañías. Eso es lo que más le gusta ahorita a los millennials. Ahorita les encanta brincar de empresa a empresa, Ujú. que es una buena alternativa, pero yo sí creo que también uno se puede exponer dentro de una misma organización a hacer cosas muy distintas siempre y cuando quiera hacer alguna cosa diferente a lo que está haciendo. Entonces, resumiría, eh, cero temor ante lo nuevo y mucha hambre. Me encanta. El segundo punto, de hecho, voy a agregar algo ahí. Hay este tipo, un americano que se llama Jesse Itzler, Ujú. fundador de múltiples compañías, un tipo a otro nivel, un emprendedor. Me encanta su contenido, lo que comparte, su historia, todo es un tipo brillante como emprendedor, como persona, lo que representa súper cool. Y ahora que tú dijiste esta historia de tu hija en el equipo de natación, él hace poco le escuché un video, porque sucedió hace poco, recién salió, que él compartió esto con su hijo que nadaba. Entonces él le dice al hijo este concepto de empty the tank, o sea, vacía tu tanque, o sea, déjalo en cero, go all in, tírate con todo y no dejes nada. Entonces él sube un video del hijo que está en una competencia de natación y él está como papá obviamente emocionado gritándole y eso. Y el hijo iba nadando, nadando, llegó a la primera pared, se tenía que regresar, ¿no? Sabes que van los 50 metros, se tenía que regresar, toca la pared y iba perdiendo. Y él acá le está gritando, dale, empty the tank, no sé qué cosa. Y el hijo llega y se pasa al resto de los que estaban nadando, toca la pared y cuando sale, sale y le hace así con un cero de que dejó el tanque en cero, ¿no? De Lo que fue dejó con todo en la todo, cancha. lo dejó todo en la cancha y me encanta que lo pongas ahí como algo que has identificado, que ha hecho la diferencia, esta idea de que ese apetito, ese hambre, esas ganas de darle al 110% es algo que sin duda alguna va a abrir puertas. Eh, Y yo te diría, y más importante, el resultado normalmente acompaña el esfuerzo. Ujú, El resultado normalmente acompaña el esfuerzo. Siempre soy un convencido que, como lo mencioné ahora, hay variables exógenas y hay variables endógenas. Hay variables que no dependen de ti, hay cosas que dependen de ti. El ujú, esfuerzo, el hambre, el vaciar el tanque depende de ti. Pero hay cosas que no controlas, tal como cual. por ejemplo que tengas al lado una persona con unas capacidades físicas extraordinarias que pueda nadar mucho más rápido que tú. Eso no lo puedes hacer. Entonces, a lo que voy es, más allá del resultado, de lo que logres, que ojalá sea bueno, pues porque tampoco la idea es motivar la mediocridad, pero normalmente cuando tú haces eso en el largo plazo, pasan Llega. las cosas. O sea, y ahorita es un concepto muy interesante de la marginalidad. Creo que todo en la vida, el entendimiento de las grandes cosas, se da en el margen. El resultado marginal final siempre es mejor
cuando uno está dejando todo sobre la mesa, así sea que el resultado no sea el mejor de todos, pero sí al menos es el mejor viable para uno. Entonces Entiendo. creo que ahí hay un punto que no es relevante y que es, perdón, que es muy relevante y que creo que ha estado acompañándome al menos a mí en lo que he venido haciendo, siempre exponiéndome a cosas nuevas, moviéndome de país y siempre llegando a cada lado, a cada parte con unos ojos lo más abiertos posible, los oídos lo más despiertos posible, de tal manera que pueda capturar todo el conocimiento con mucha hambre de aprender. Increíble. Ahora sí te voy a hacer la segunda pregunta. No quería mezclar las dos tampoco para que no mezclaras una con la otra, no se te olvidara la segunda pregunta. La segunda pregunta es, en ese recorrido, a medida que estas son, digamos, herramientas, por supuesto que hay muchas más, pero estos son dos fundamentales que tú dirías que te han ayudado a crecer hasta la posición donde estás hoy día. En ese camino natural de estar creciendo, de estar haciendo un gran esfuerzo sostenido en el tiempo y eventualmente, como dices, los resultados llegarán. El esfuerzo eventualmente traerá los resultados. Llega un momento donde uno como profesional cambia un poco tu dinámica porque pasas de ser una persona tal vez que está cumpliendo roles operativos, por así decirlo, entre comillas, a tener que ya comenzar a pensar en cómo manejo a un equipo que me ayuda a cumplir ciertas metas, ¿no? Y son esas famosas posiciones de liderazgo donde ya comienzas a tener equipo a cargo. Muchas veces las primeras experiencias que tienes de liderar un equipo, nadie te ha preparado para eso. O sea, te dan la oportunidad, tú dices, hey, voy, te aceptas a aceptar ese cambio o atreverte a hacer ese nuevo challenge que tienes por frente, em, pero no necesariamente es la tarea más fácil porque ahora tienes que manejar personas, que es una de las cosas más complejas. Mm. ¿Cómo te fue a ti en esas primeras experiencias que tuviste? ¿Te apoyaste en mentores o tratabas de replicar cosas de gente que fueron buenos jefes para ti o buenos líderes para ti? ¿Cómo encontraste esa dinámica de comenzar a liderar equipos? ¿Cómo te fue? ¿Qué cosas has encontrado que son positivas? Mira, Juan, ahora hiciste una pregunta que no te la respondí de cuáles eran las cosas que yo esperaba cuando estaba empezando mi carrera profesional o de los primeros trabajos. Y una de las primeras cosas que yo ambicionaba más era tener un cargo gerencial, no por sentir que tenía un título puesto en mi camisa que fuera un gerente, sino por tener personas a mi cargo. Ok, ok. Eso fue una cosa que desde que empecé a trabajar siempre lo anhelaba porque quería saber si era capaz De manejar. no solamente de manejar el equipo, sino ser capaces de mostrarles unas ideas de cómo actuar sumando para generar un resultado que fuera más grande que el esfuerzo individual de cada uno. Increíble. Y siempre quería hacer eso y creo que para mí llegando después del MBA a trabajar en la entidad con la que trabajaba antes, en Miami, eso suena como cuando hablan los políticos en Estados Unidos que nunca mencionan, porque ya es competencia, nunca lo mencionas porque de pronto le estás haciendo Uno lo mercadeo sabe. gratis, le estás haciendo mercadeo Claro. gratis. Y si no me toca llamar al presidente actual a hacerle un cobro por mercadeo Ella gratis. mandarle la cuña Sí, sí, ahí. sí. Entonces, cuando empieza esa nueva función después del MBA, o ese trabajo en Miami, eh, uno de mis primeros retos fue empezando a tener gente a cargo. Ok. Y yo me sentí muy contento en ese momento. Yo decía, qué bueno, o sea, estoy llegando al punto. El único problema que tuve es que parte del equipo tenía una persona que venía de una herencia, de unos temas de alguna manera conflictivos, no solamente con la persona que la lideraba anteriormente, sino alrededor. Problemas laborales complejos que bajo la legislación americana tienen, digamos, algunos retos para el empleador. Y al muy poco tiempo, pues, y empezando en esta nueva función, la decisión que tuve que tomar fue pedirle a esa persona que se tuviera que retirar. Mm, Y fue una de las primeras posiciones de ruptura. Y yo creo que esos grandes momentos de ruptura normalmente para el ser humano son muy difíciles. Cuando pierdes a un ser querido, cuando te encuentras con una enfermedad grave, cuando pierdes tu empleo. Y para mí ese fue un golpe muy fuerte porque yo pensaba que mi trabajo iba a ser formar a la gente para que fuera súper estrellas, exitosos, felices, todos hiciéramos un gran equipo. Pero no, una de las primeras decisiones era tener que decirle a alguien, mira, te vas. Con el aliciente que esa persona, la señora, a los muy pocos meses se murió de cáncer. wow. Entonces fue un reality check diciendo como, be careful what you wish for.
Ujú. Porque al final de cuentas, si tú quieres tanto eso, eso tiene unas cosas muy buenas, pero como toda la moneda siempre tiene un lado B. Una segunda cara. Y la segunda cara tiene unas partes súper complejas en cuanto a reconocer en cada persona sus condiciones, su background familiar, qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta, pero también con una responsabilidad profunda, y es que en los cargos de liderazgo, más que pensar en el individuo, hay que pensar en el conjunto, y a veces parte de ese pensamiento en el conjunto de la organización, de un equipo, implica tomar decisiones de estas. Ujú. Entonces creo que para mí ese fue como el gran Tu choque. primer... Sí, porque fue decir, ah, sí, es que sería muy bueno ser yo el líder de un equipo, sí, pero es que acuérdate que también la vida adulta tiene este tipo de decisiones, de claro. decisiones que no son para nada fáciles, y pues eso fue como yo diría uno de los grandes momentos de enseñanza que lo he venido viendo durante mi vida, y que cada vez me ha ayudado más esa primera etapa a ser más consciente de la responsabilidad que se tiene cuando uno tiene a su cargo liderar personas. Claro. Y que al final está Simon Sinek, que seguramente lo ubicas o has escuchado de él, y hablo mucho de él aquí en este espacio, y él menciona este concepto de que la responsabilidad del líder ya llega el momento en donde no se trata tanto de lo que hace, sino de cómo crea los mejores espacios, como tú estabas diciendo, para que ese equipo pueda florecer, ¿no? Porque tú tienes gente talentosa en tu equipo, pero cómo realmente los hace sentirse cómodos, seguros en ese espacio para que ellos puedan entonces perform a su mejor nivel, ¿no? Es como creas ese ambiente, y quería aprovechar para preguntarte un poco acerca de eso, de cómo en las organizaciones, con todas las responsabilidades que hay, con las complejidades que hay, el mundo de banca, que es una industria sin duda alguna compleja, ¿cómo has logrado encontrar hacer, o qué cosas has visto tal vez en mentores tuyos o algunos otros líderes que has tenido, o esa mezcla entre lo que uno hace y lo que cosas que uno ha visto, para crear buenos ambientes, lugares donde la gente se sienta con la seguridad de comunicarse, de que se sienta con la seguridad de levantar la mano y decir, hey, ¿sabes qué? Me equivoqué, sin tener el miedo a que los van a acribillar inmediatamente? O sea, creo que eso es la definición de crear espacios donde la gente se Ujú. pueda florecer, ¿no? Mira, yo ahí te digo, Juan, con eso que he reconocido durante el tiempo la relevancia de la mentoría Ok. como un factor fundamental para uno crecer, porque al final de cuentas hay muchas cosas que no tenemos ni por qué saberlas, ni haber llegado a un punto de tomar conciencia que nos hacen falta desarrollarlas. Afortunadamente he tenido grandes jefes, grandes líderes, que en particular han sido grandes seres humanos. Y yo te diría que ahí probablemente es donde yo encuentro la mayor esencia del liderazgo. Más allá de la competencia dura, más allá de la capacidad técnica de saber cómo mandar un cohete a la luna, o en mi caso en particular, cómo hacer que un producto financiero sea capaz de entregarle la mejor solución a una persona. Y para eso hay muchos mecanismos súper técnicos. Creo que lo más importante es que la persona que está por detrás de esa presentación, de esa idea, sea un buen ser humano en el core. Eso es para mí la competencia blanda más relevante. Y he tenido unos líderes, afortunadamente, en su mayoría, por ahí hay uno que otro que Que no como entra en la que lista. me lo decía, como me lo decía alguien, han sido maestros del dolor, pero en general han sido personas en las que yo reconozco que han tenido en común eso. Primero, una alta capacidad de ser un ser humano, que son transparentes y son frontales, hablan con voz, abiertos al diálogo, abiertos a la conversación franca, a cuestionar lo que no gusta, a permitir que se cuestione lo que yo pienso que no es razonable. Y eso yo lo he tratado de aprovechar, y he tratado de ponerlo siempre por encima de cualquier cosa, y es que en mí vean las personas que están a mi alrededor, los que trabajan conmigo, ojalá así sea, y ojalá también así sea mi familia. Es una persona que, por más probablemente estricto y exigente que sea con las cosas y cómo se hacen, siempre hay un ser humano que está por encima de cualquier cosa. Entonces yo te diría que el gran valor, por lo menos para mí, de las organizaciones,
se da reflejado en la medida que sus líderes sean capaces de transformar desde su capacidad de ser humano, de arrastrar a las otras personas a que se muevan alrededor de sus ideas. Una persona extremadamente brillante, pero que sea un cero a la izquierda como ser humano, se va a limitar a que sus resultados lleguen hasta donde él pueda actuar, porque la gente lo va a dejar No le va a solo. apoyar, La claro, gente lo va a dejar solo. claro, 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 claro. Sí, al final, la famosa frase esta, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, Ármate, ve con gente. tienes que ir acompañado, ¿no? Así es. Qué cool, me encanta escuchar esa parte de que has tenido personas así y la verdad que, mira que mirando hacia varios de los episodios para atrás, que he tenido la oportunidad de conversar con varias personas, entre fundadores de compañías, gerentes generales, presidentes de instituciones y demás, casi todos ponen como una piedra angular esta idea de que han tenido buenos líderes y no hablan tanto de la parte técnica. O sea, por supuesto que son personas brillantes e inteligentes, pero hablan más de la calidad de las personas con las que se han topado y cómo ellos le han ayudado en su propio camino, ¿no? Entonces, uno nunca sabe cómo uno puede ser ese alguien para otra persona y cómo alguien ha sido esa persona para uno. O sea, uno nunca termina de saberlo. Y mira, Juan, que para complementar eso, yo he descubierto que dentro de esa parte del ser humano, a cada uno de estos líderes que yo he visto como relevantes y que trato de reflejarlo en mí, he encontrado que ellos tienen muchas facetas más allá simplemente de la profesional. O sea, Mm, tienen aspectos, y así lo trato de hacer para mí, que son propios suyos de su resorte, que pueden ser hobbies, actividades, cosas en las que ellos se encuentran consigo mismo y balancean su vida increíble. profesional, bien sea que les gusten las motos, o que monten en bicicleta, o que toquen, o que armen su propia banda de rock y monten las canciones autofinanciadas por ellos mismos para que pueda armarse una parte, digamos, musical que de pronto no tiene mucho que ver con la banca. He encontrado, o los toros, he visto muchas personas en estos roles, pero particularmente cada uno tiene un gusto por fuera de su rol Increíble. que hace que se dé ese balance. Yo trato de hacer lo mismo, trato de ir descubriendo esas partes que son para mí, o sea, los espacios para mí solo, No los para el espacios, profesional, sino sí, para la persona. para la persona y que ojalá en la medida que menos tenga que hablar de la parte profesional mejor para descubrir otras facetas. Entonces sí pienso que en esa característica de un líder que sea genuinamente un buen ser humano, hay un gran componente técnico que lo saben, pero que no se apalancan simplemente en él, sino que tienen otras facetas, seguramente familiares y muy seguramente también desde el punto de vista de intereses por fuera, que hace que se dé el balance apropiado. Claro, que lo complementan, ¿no? Claro. Que, sí, eso al final es, y ya lo has mencionado como dos o tres veces en esta conversación, o creo que inclusive cuatro, este tema de encontrar un balance. Ujú, Hace 2 semanas atrás, hace 2 semanas atrás tuve la oportunidad de estar en un evento que se llama EOA, que es una organización global de emprendimiento y tal, y estuvimos en el Summit Latinoamericano y tuve la oportunidad de escuchar a Simón Cohen, que Simón Cohen es un Shark Tank del programa de México ujú, y fundó Genco, que es una de las empresas de logística más grandes de Latinoamérica, y mira que él, para cerrar el evento, él fue el quien se presentó y nos contó su historia y tal. Y él dice que la vida de él le cambió cuando él estaba en este rush como profesional. Él habla y separa muy bien estas dos máscaras que uno se pone, ¿no? Y él dice que la vida le cambió cuando él estaba en modo profesional, 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 trabajando de lunes a lunes, non-stop, etcétera, y le dio un infarto y casi se muere. Y entonces cuando estaba en la ambulancia, que él sintió que se iba a morir, él dijo, espérate, hay algo, si Diosito tú me dejas sobrevivir a este momento, hay algo que estoy haciendo mal y voy a reformularme cómo estoy haciendo las cosas. Y él lo que buscó fue borrar esa línea entre profesional y persona y ver cómo mezclaba, justamente lo que tú estás diciendo, cómo mezclaba cosas que le llenasen más a él como persona y a través de él ser una persona más completa, más balanceada, más feliz, más plena. Él tiene un libro que se llama Pleno, que está espectacular. Decía que a través de buscar ser una persona más plena se ha vuelto inclusive mejor profesional, que no es al revés, o sea no, que no me cabe la menor duda. Yo creo que este viaje, este journey que estamos haciendo todos, tiene muchas facetas, pero sí encuentro que ese ejercicio de ponerse también, vuelvo y repito, como lo dije ahora, en zonas
de no confort sobre algo que tú no manejas, sobre algo que tú no conoces, que apenas estás desarrollando, tocar un instrumento, no sé, hacer un deporte, encontrar el hobby, te pone a pensar con una parte, a ejercitar una parte de un músculo que no ejercitas mucho. Ujú. Y ahí es donde en realidad pienso que los niveles de las hormonas y El toda la, estrés también que y uno todo el estrés, maneja. y lo vas poniendo en otro nivel de condicionamiento. Para mí hay una parte fundamental en todo esto, y que lo dije ahora, particularmente para mí uno de los grandes pilares o de las patas que sostiene al menos mi vida, pues una de esas partes muy fuertes es mi familia. Y para mí eso implica un ejercicio muy delicado, casi que quirúrgico, de tratar de entender cómo pongo mi tiempo a Ujú. favor de lo que tengo que hacer y quiero hacer, porque a mí me divierte mi trabajo. O sea, yo no hay ningún domingo que diga el lunes, uy, qué pereza, tengo que ir a trabajar. No, yo todo el tiempo estoy contento con lo que hago, pero también tengo que balancear porque para mí estar con mi familia me pone muy feliz. Obviamente genera frustraciones, sobre todo en la educación de los hijos, que uno se da cuenta que hace un esfuerzo gigante y que uno siempre piensa, todavía hay algo que podría hacer mejor, que podría estar haciendo una tarea que se diera mejor reflejada, pero esa parte de la familia es fundamental, al menos para mí, en encontrar ese balance. Entonces, si lo miras desde el punto de vista matemático, físico, si tú quieres tener la mejor mesa, es una mesa que está balanceada solamente en tres patas, porque por 3 puntos solamente pasa un plano. Entonces, para mí las tres patas están ahí puestas sobre eso. Lo que para mí es importante desde el punto de vista personal de hobby, la parte humana enfocada en la parte profesional, y la otra pata para mí importante es la familia. Ujú. Esas son las tres patas que ponen el plano cartesiano de una manera que la mesa la trata de mantener, la mesa de mi vida la trata de mantener al menos lo más estable posible para mí. Esas son mis tres grandes anclas, mis tres grandes puntos de apoyo. Claro, estas tres grandes áreas que te complementan y se complementan entre ellas también. Ahí dijiste algo interesante que a medida que tal vez uno va adquiriendo más responsabilidades y en una posición como la que tú ocupas, ¿cómo has logrado encontrar el balance ese que acabas de mencionar de cuidar tu tiempo? Yo creo que el tiempo es una de las cosas o uno de los recursos más valiosos que uno tiene De eso ya no hacen más. como, exacto, o sea, ni Todos hace, tenemos fecha de vencimiento como los yogures. tal cual, o sea, ni hacen más, ni hay cómo comprarlo. Ujú. eh, entonces, con tantas responsabilidades, tantas personas a cargo y tantas personas que tal vez quieran encontrar momentos para poder consultar contigo, pedirte opiniones, etcétera, también la parte familiar, la parte personal. ¿Qué has encontrado que te ha funcionado para estructurar como tu calendario, tus horas o darle prioridad o esa matriz de prioridad, ¿no? O sea, ¿cómo has encontrado para ese 80-20 Ujú. de Pareto que hablan? ¿Qué has visto que te ha funcionado? Mira, yo tengo desde hace mucho tiempo ciertas claridades con cosas que son importantes para mí. Eh, los fines de semana, yo te diría que en los últimos 26 años no les he dedicado de manera exclusiva ni 26, o sea, ni medio año en 26 años. O sea, muy poco tiempo, porque trato que ese tiempo de fines de semana sea para mí. Lo mismo los horarios extra oficina. Para bien o para mal lo aprendí de los gringos cuando yo llegué allá. La gente a las 5 de la tarde se le caía el lápiz. Hasta ahí, Se caía el lápiz. hasta Claro, ahí. por un tema fundamental. Tenía que ir a recoger a los niños al colegio o en el daycare a las 6 de la tarde. Si no llegan a recoger a los niños al Se daycare, los paran afuera o ahí. les cobraban una multa que les hacían el sinsentido. Entonces, esa gente a las 5 de la tarde, se está acabando el mundo, aquí terminó todo. Yo decía al principio, wow, vengo de una cultura, como le dije ahora, que valora el trabajo, estoy llegando a esto, que falta de responsabilidad, que falta de compromiso. Y Así después lo dije, no, veía, así claro, lo el, veía. el- el equivocado soy yo. Yo soy el que estoy jugando de visitante. ¿Qué es lo que me tiene que enseñar esta gente? Y lo que me tiene que enseñar esta gente es que hay una prioridad, bien sea por una condición económica o personal o familiar, que tienen que hacer algo, y eso les permite tener el espacio de tiempo para ellos. Entonces, desde ese momento empecé yo a manejar unos espacios de respeto Ok, en ciertas horas también de la jornada del día. ok. Cuando nos volvimos más conectados, porque pues en el 2005 a duras penas teníamos un Motorola Razr para comunicarnos, luego llegó el BlackBerry y ahora tenemos una hiperconectividad y disponibilidad. También he hecho dos cosas. Primero, mi teléfono, y pongo acá porque lo tengo debajo de mi pierna, mi teléfono tiene todas las notificaciones apagadas.
Ok, A mí no me brinca mi teléfono, o sea, mi teléfono solamente vibra porque me llaman ya, y cuando me llaman solamente, o sea, normalmente si estoy en una cosa como esta no contesto, solamente cuando es mi familia y me llaman 2 veces lo contesto ok, porque pienso que es una emergencia, pero de resto cualquier notificación no me revienta. ok, Y ok. eso hace que yo me concentre en ese aparato que nos abre una ventana al mundo solamente cuando yo decido estar pendiente No de al él. No revés. al revés, no me Ajá, condiciona. Entonces, esa forma como manejo el teléfono lo hago con muchas cosas y lo hago con el tiempo. No mando mensajes fuera de hora. ok, Si es del caso, los programo. Y si no, lo dejo pendiente y lo mando cuando lo tenga que mandar. ok, No llamo, ni escribo, ni busco por fuera. Si me llaman y me buscan, atiendo, de arriba hacia abajo, o sea, si mis jefes me buscan, atiendo, pero trato de minimizar eso. Y hay otro recurso que aprovecho mucho y es que soy muy buen madrugador. Entonces, por ejemplo, para ciertas actividades de deporte, pues no tengo problema levantarme a las 4:15 de la mañana, hacer deporte 1 o 2 horas y a las 6 y pico estar listo en casa mm. para estar con mis hijos, para despacharlos antes de que se vayan al colegio. Y en esas primeras horas, siendo que has conseguido esta disciplina o esta rutina de estar despierto en la mañana, también son horas muy personales. Tú sabes que esa hora nadie te va a joder, nadie te va a escribir, eso es tiempo para ti. A mí, o sea, me pongo, escucho, ahora me he vuelto gran aficionado a escuchar podcasts de historia. Ok, He descubierto que por muchos años tuve una afición a la historia, pero que no la había desarrollado tan fuerte. Y por ejemplo, para estos espacios de hacer deporte, de caminar, hacer hiking, gran acompañamiento, ir escuchando, para mí, es el me time. Y ese me time también es fundamental porque te permite conectarte, poner ideas sobre la mesa, o a veces ni pensar en nada, pero esos espacios de la mañana son fundamentales para eso. Los espacios por la noche, muchas veces tenemos una vida con mi esposa en la que hemos buscado generar también unas esferas que son de nosotros en particular. ujú, O sea, desde que tenemos hijos hemos buscado que al menos ciertos periodos de la semana, ojalá muy seguido, tengamos un espacio ella y yo en donde podamos hablar importante. al menos de cosas que no tengan que ver con un pañal o con una tarea o con el drama de una niña adolescente o 2 niñas adolescentes, sino que podamos hablar de cosas menores y también tratar de encontrar parejas que nos hagan compañía. Claro. Como se lo escuchaba yo a un amigo no hace mucho tiempo que sus papás encontraron en el golf a mucha edad un deporte donde podían estar juntos. Pero me decía mi amigo, pero mi papá también tiene un deporte en el que no quiere estar con mi mamá, porque es importante tener el espacio tuyo, un espacio en pareja y Claro. una comunidad de personas que estén a tu alrededor. Cuando uno vive por fuera de su país, la familia se vuelve, o sea, los amigos se vuelven la familia que tú escoges. Ujú. Entonces nosotros hemos tratado, hemos venido en cada país donde hemos vivido armando grupos cercanos de personas con intereses comunes que se han vuelto nuestros amigos por mucho tiempo y que tratamos de compartir mucho con ellos, dado que nosotros vivimos en un país en donde no tenemos a los abuelos a un lado, Claro. ni las tías, ni los tíos a un lado como para tener eso. Esa parte familiar, Claro, digamos, entonces yo ¿no? te diría que es separar las cosas que dan hiperconectividad, ser capaz de separar un tiempo que es para uno solo, poner reglas claras de hasta dónde van los límites con la intromisión en la vida de los otros hacia uno y de uno hacia ellos, y Ujú. separar también unos espacios importantes en comunidad, con tu pareja, con vos mismo y con otros. Claro. Y una última preguntita ahí sobre ese mismo tema. Hay este concepto que le he escuchado a varias personas, muchas de las personas que sigo en temas de negocio, etcétera, que hablan de esto, de esta idea del deep work, como separar horas en Ujú. donde no estás saltando de tarea a tarea, sino como que, bueno, en este bloque, estas 2 o 3 horas, es este tema, porque muchas veces creo que caemos en este concepto que es tan famoso del multitasking, como que ando aquí, pero respondo un email y después, ¿qué pasó? O sea, ¿te funciona? ¿Usas esta metodología o tratas de... Mire, yo no me siento incómodo con el multitasking, pero sí he encontrado después de porque muchas veces muchas de las cosas que uno hace en la vida se hacen de una manera inconsciente, Ujú. y sí he encontrado que hay cosas en las que ya conscientemente las reconozco, pero las he hecho ya, que ya se volvieron un hábito inconsciente. Ya, Como por ejemplo conectarme con el mundo de noticias. Entonces, para mí las redes sociales no son un espacio de noticias. No me informo por ahí. ok. Yo, como decía el presidente de JP Morgan hace poco, en una entrevista, que cuál era su rutina de leer
periódicos Ajá. y cómo los leía. Yo decía, uy, este tipo o está loco, yo también estoy loco porque yo tengo una rutina de leer ciertos periódicos en ciertas formas todas las mañanas, independiente de donde esté para estar conectado y lo Ok, hago tocando los países en donde he vivido, las cosas que considero que son importantes y lo hago siempre en la misma secuencia. ok. Entonces, para mí eso es una forma de conectarme con una fuente de información que trato de que esté con diferentes aspectos, unos temas políticos, unos temas económicos. eh, Siempre termino toda mi rutina de periódicos y paro con algo que es un gran hobby que es la Fórmula Uno. Entonces mi última página de visita es leer noticias de la Fórmula Uno. Increíble. Termino ahí y ahí sí, espacio cerrado, next. Si Y miras mi arranca. celular, las páginas favoritas, que las miro por ejemplo los fines de semana que no estoy con el computador, porque eso muchas veces lo hago cuando me siento en mi escritorio y empiezo a navegar, pero cuando estoy por fuera viajando o fines de semana, hago la misma rutina y lo miro. Y las 5 páginas favoritas particularmente, ya que el iPhone te las pone ahí, son Ya. esos 5 sitios que visito más el de Fórmula Uno. Claro, y es parte, o sea, has ido como crafteando esta rutina que Ujú, te ancla, te ujú. mantiene informado, que conecta con eso que tú decías de estar como constantemente buscando conocimiento. Y, y sí, yo creo que no todo el mundo tal vez disfruta este concepto de las rutinas. A mí personalmente yo he encontrado que tener mi rutina, y de hecho, y es como yo creo que muy fluctuante, es como una montaña rusa. A veces uno está tal vez más conectado con eso, hay veces que tal vez no estás tan apegado, pero a mí cuando yo mejor me siento, cuando mejor estoy, es cuando estoy apegado a mi rutina. Creo que por lo menos así me ha funcionado a mí. Hay gente que tal vez podrá diferir con esto. Qué cool que mencionas lo de la Fórmula Uno, no sabía esa pasión. Yo me voy ahorita en 2 semanas para Austin. México. Para México. Me voy para la Fórmula Uno en México en 2 semanas. También es una... O sea, me lo tripeo mucho y qué cool conocer eso. Ni te pregunto cuál sigues porque no quiero que se dañe esta Que no relación. haya problema aquí, ¿no? Que Así íbamos es, también. así es. Ahora, bueno, primero que nada, Carlos, te agradezco mucho por esta conversa, por el espacio, por tu punto de vista. Creo que es algo que, por supuesto, cada una de estas conversaciones a mí me impacta profundamente y estoy seguro que nuestra comunidad también. Ya para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta más y luego cerramos con una pregunta que es con la que cierro todos los episodios, Claro. ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, en la posición que ocupas hoy día dentro del mundo de la banca, quiero conocer tu óptica de ¿qué crees que está sucediendo en la banca y hacia dónde se está moviendo la banca? ¿En qué sentido? Creo que cada vez el mundo y los clientes están buscando más agilidad, velocidad en cómo interactúan con la banca. Ujú. Y la banca, por cómo ha sido desarrollada, es muy tradicional, muy burocrática, se podría decir, o más lenta en sus movimientos. Desde tu punto de vista, ¿cómo está reaccionando la banca para volverse tal vez más ágil o más cercano a lo que buscan los clientes? O sea, ¿qué está pasando en el mundo de la banca para acercarse más a esa necesidad que están buscando hoy día a nivel general? No Ujú. solamente en tu institución, sino creo que en todas las instituciones financieras. Mira, yo te diría, Juan, que esto es un proceso evolutivo. O sea, hace 15 años, 20 años, la banca sentía que su gran amenaza y su gran competencia eran las telcos. Y dentro de la banca el gran cuestionamiento era cómo compramos una compañía de telco, los celulares van a ser los grandes, las compañías van a ser los grandes acaparadores de las personas, tienen una base de clientes gigante, un nivel de profundización gigante. En países con 4 millones de habitantes hay 6 7 millones de habitantes, 7 millones, perdón, de celulares porque las personas tienen uno, dos, Múltiple. tres. Entonces, la banca se preocupó por mucho tiempo en ese punto. Ahora la gran competencia para la banca, pues claramente son las compañías fintech, en donde ellos han encontrado una oportunidad valiosísima de atender mercados no atendidos con soluciones mucho más rápidas. Lo que pasa es que hay que también entender y es que este arte de la banca es un arte que ha estado por tantos años, que se ha venido desarrollando un marco regulatorio tan fuerte que pone unas barreras de entrada muy grandes para que nuevos competidores entren, Ujú. desde condicionamientos de requerimientos de capital, desde Correcto. condicionamientos de requerimientos de seguridad, de inversión en infraestructura, lo que tenés que tener para que la gente sienta
que están protegidas, porque al final de cuentas nosotros banqueros lo único que hacemos es que, o sea, nosotros vendemos confianza. Correcto. Los grandes traders del mundo por lo menos tradean con commodities que tienen algo interesante, pues el que tradea con oro por lo menos se puede poner y se ve bonito, el que tradea con azúcar se come y sabe bien, pero nosotros tradeamos con un commodity que tiene un valor intrínseco que la gente le asigna, pero que en realidad no vale nada, que es más allá del papel. Entonces, ¿dónde está el gran valor del dinero? Es en la confianza que la gente deposita en nosotros los banqueros para poder transar. Entonces, para lograr eso, todo el marco regulatorio se ha establecido de tal forma que hay que hacer muchas inversiones, hay que tener mucha infraestructura para poder generar esa confianza. Pero eso nos vuelve lentos. Nuestros competidores, nosotros jugamos en un partido en una cancha desnivelada. Es un mercado o son condiciones totalmente asimétricas. Las fintech en general en esos países latinoamericanos tienen bajas condiciones regulatorias Okay. en general, porque ahí pueden haber casos excepcionales, tienen bajas condiciones regulatorias, tienen unas bajas condiciones de capital, tienen unas bajas condiciones, digamos, de control externo, entonces tienen unas capacidades de moverse mucho más rápido y poder ser mucho más ágiles que lo que podemos ser nosotros. Claro. El gran reto para nosotros los bancos es cómo conectamos a las personas y a las empresas para que toda su experiencia con nosotros sea lo más seamless, como limpia Claro, que posible, sin que no haya tanta resistencia, y ¿no? que exacto, que como pasa con los carros de Fórmula 1, que lo que uno busca es que el flujo de aire sea lo más suave posible para que no se genere resistencia. Esa es nuestra gran labor con los clientes, de tal forma que ellos no consideren alternativas, como por ejemplo estas, para que se bancaricen. Para nosotros el gran reto como banca es cómo nosotros, reconociendo lo que somos y que somos vendedores de confianza, capturamos esas bondades que tienen estos competidores de ir 3 pasos mucho más rápido que nosotros para garantizar que la experiencia de cliente sea mucho más limpia, como lo son para ellos. Claro. ¿Qué quiere un cliente? Bueno, claramente que el cliente va a querer dependiendo de qué tipo de cliente es. Cómo ofrecemos productos segmentados de acuerdo a los mercados, a los grandes bancos colombianos competidores que hay acá, y no solamente los colombianos, los peruanos, los brasileños que han venido tratando de hacer su negocio y replicarlo en otro lado, se han dado cuenta que eso no es tan fácil, que hacer banca en otro país no funciona. Por eso es que Citi se va de Panamá, por eso es que Citi se fue de Colombia y se fue de Perú, porque por más que seas una marca global, el mercado local impone ciertas condiciones que no son tan fáciles tiene sus de imponer. propias... Hay idiosincrasia, hay cosas que se valoran. Entonces, para nosotros el gran atributo que tenemos que tener es cómo nos acomodamos para competir con estas empresas que tienen unas condiciones regulatorias distintas, que no son ni más buenas ni más malas porque la tengan, sino que simplemente son. Hay unas condiciones asimétricas favorables para ellos, con un sesgo hacia ellos en su favor. Está bien, eso es lo que es, pero cómo nosotros, dado que nuestro atributo es confianza, es respaldo, solidez. es solidez, es como en momentos difíciles llegan a nosotros, porque cuando llegan los momentos difíciles es cuando la gente recurre a los mercados que generan confianza, a los operadores que generan confianza. Entonces esa es como la gran tarea que nosotros, al menos lo pienso yo desde mi perspectiva, que tenemos que desarrollar nosotros como banqueros, y es como capturamos a los clientes para que no se vayan a otro lado, que es más o menos lo que le pasa creo yo, a la religión católica, y en las religiones en general, cómo retienen a sus creyentes y que no se vayan a otro lado porque las cosas van cambiando muy rápido. Claro, increíble. Ok, y con eso entonces llegamos a nuestra última pregunta, que es una pregunta hipotética que es la siguiente. Con el Carlos que estoy conversando hoy día, sin duda alguna, por la naturaleza de la vida, has pasado por momentos altos, bajos, de desaciertos, errores, fracasos, de todo un poco, ¿no? Y cuando uno mira hacia atrás, en su propio recorrido, hay momentos que uno podría marcar así puntualmente, que son momentos difíciles, de mucha incertidumbre, en donde uno no sabe cuál será la respuesta, cuál es la salida a esa situación en la que uno se encuentra. Pero sin embargo, por nuestra naturaleza resiliente, uno supera las cosas, y ya nos aquí conversando los dos con cada uno de los desafíos y dificultades que ha tenido cada uno en su propia esfera o en su propio camino. Sin embargo, fuese interesante que uno hipotéticamente pudiese hablar con ese joven o esa persona, ese yo de nosotros más joven en esos momentos difíciles,
Y la pregunta es, si tú pudieses hipotéticamente viajar al pasado y encontrarte con Carlos, más joven, en un momento así de mucha incertidumbre y con todo lo que sabes hoy día, dejarle un consejo, ¿qué le dirías a tu yo más joven? Hmm, Esa es una pregunta bien interesante. Lo que te diría es, eh, como dice Bob Marley, tranquilo que todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. Ese ha sido para una persona como yo que es con alta orientación al resultado, exigente, apasionado, acelerado. Eso implica que muchas veces uno tenga que decir las cosas llegan en su momento. Y para mí eso hubiera generado mucha más, unos disfrutes más del proceso más grandes si yo los hubiera asumido de una forma más tranquila. Mm, Y creo que el punto ahora es, no, disfruta el paseo, disfruta el journey. Cuando yo estaba en el colegio, que como te dije ahora terminé 16 años, el colegio, cuando empecé la universidad, estaba desesperado por terminar la universidad. Y entonces una carrera de 10 semestres que me esforcé y me esforcé a pesar de que trabajaba y la hice en 9 semestres cuando empecé el MBA, me esforcé y me esforcé por acabarlo más rápido y yo decía, y ahora digo, ¿para qué? sí, o sea, ¿cuál ha sido el beneficio marginal? En ese momento pensaba que era muy importante, ahora probablemente hubiera disfrutado un poco más el viaje. Mm, Entonces, en esa percepción de todo va a estar bien, que es el logo de muchas empresas en Latinoamérica, pero ese tema de todo va a estar bien, tranquilo, no te preocupes, me hubiera ayudado mucho a, ah, exacto, a no, descompensar. Además, sobre todo con un tema particular, yo no soy una persona ni religiosa ni espiritual, porque muchas personas encuentran en esos aspectos sus válvulas de compresión ujú, ujú. y uno tiene que usar lo que sea necesario. Pero yo que no tenía esas válvulas y que no las tengo hace mucho tiempo, al menos desde el punto de vista espiritual y religioso, encontrar esa calma hubiera sido mucho mejor para estar más tranquilo. Yo haría ese ejercicio. Si pudiera ir hacia atrás, decir, vea, tranquilo, hermano, Todo, fresco, todo va a estar todo va a bien estar bien. y disfruta del Y paseo. disfruta el paseo, Me, disfruta el paseo. me encanta, me Así encanta. es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, No, Juan, a hermano. Ha vos. sido un placer conversar contigo. A todas las personas que están aquí con nosotros, que nos han acompañado en este episodio 181, ha sido un gusto. Si ya llegaste hasta acá, suscríbete en cualquiera de los canales que nos estés escuchando. Déjanos 5 estrellas para seguir cada vez creciendo más y más. Y con eso dicho, como siempre, te espero el próximo lunes en el próximo episodio. Bless.